Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Ya estábamos demasiado lejos de Oliver. Mientras llevábamos a Sir Topham Hatt en el tren, decidimos ir a un lugar y fue que me recordé la estación de Titmouse, en donde ahí debería estar las locomotoras y Sir Topham Hatt me dijo que solo tiene a dos locomotoras, que son Thomas y Thomas y Edward. Entonces nos dirigimos a la estación de Titmouse. Un minuto después llegamos a la estación de Titmouse y vimos que ahí estaba Edward, que al parecer había sobrevivido. Y me dijo que también Thomas también sobrevivió, pero él ya no es el mismo. Entonces le dijimos de dónde estaba Thomas. Nos dijo que está en su cobertizo y que lo abriéramos y descubriéramos lo que le pasó a Thomas. Entonces nos bajamos del tren y fuimos al cobertizo de Thomas para ver qué le había pasado. Pero cuando abrimos las puertas donde estaba Thomas, nos sorprendimos tanto al ver que Thomas había mutado, pero aún era consciente. Vimos lo que le pasó a Thomas. Vimos que le había crecido un ojo en su frente y el otro se reventó, pero aún era consciente de lo que era. Oogie Boogie ya sabía de lo que le pasó a Thomas y nos contó de qué pasó. Nos contó de que Thomas fue a buscar los vagones, pero después se escuchó la alarma de la planta nuclear, por lo que este salió para intentar refugiarse en el cobertizo de Titmouse, pero cuando llegó fue demasiado tarde. La radiación mutó a Thomas, haciendo que su ojo se reventara y le saliera un ojo en su frente. Y nos dice que todavía es consciente. Entonces, Thomas nos dijo que también conocía bien a Edward, ya que cuando vino a cargar agua apenas pudo reconocerlo, debido a que todavía es consciente. Y le preguntamos a Sir Topham de qué pasó con Edward. No se ve nada dañado. Sir Topham Hatt Edward me dice de que antes de que empezara la explosión de la planta nuclear, escapó a tiempo, pues sobrevivió, pero menos a James, que también mutó y nos contó de qué le pasó a James. James nos dijo que James le había crecido una segunda boca, okay, y una tercera boca le salía en su ojo izquierdo, es decir, en el ojo derecho. Y no sé qué le pasó, y se desconoce qué pasó con James. Entonces le preguntamos si había otra locomotora, pero el maquinista y fogonero de Edward y el de Thomas y Sir Topham Hatt con cara de tristeza nos dijeron que tenían una locomotora que era Toby el tranvía. Entonces Poppy le preguntó de qué le pasó a Toby, pero Sir Topham Hatt y todos no tenían respuestas. Entonces Poppy ve algo y yo también, y veo que se trataba de un tranvía y ella se acerca y decidí acompañarla para ver qué era esa locomotora tranvía. Pero cuando llegamos, Poppy se puso a llorar y me decidí asomarme qué había pasado. Pero cuando me acerqué, no lo podía creerlo. Era Toby, pero vi que algo le pasó. Se había estrellado contra un tren grúa que estaba estacionado y estaba muerto. Y no tenía idea exactamente de qué le pasó a Toby. Entonces Oogie Boogie llega y al ver a Poppy llorando, al ver que Toby estaba muerto, nos comenzó a decir de qué pasó. Nos dijeron de que
que Toby había logrado sobrevivir a la radiación, debido a que la madera no tuvo contacto con la radiación, pero lo único que sí mutó fue su cara, formando una segunda cara en su caja de humos, que le decían cosas, unas cosas malas. Así, Toby ya no pudo aguantar más y este se fue a toda velocidad hacia el tren grúa, chocando con el brazo de la misma, matándolo. Yo estaba muy sorprendido, pero a la vez triste porque que Toby era la locomotora más antigua de todos. Entonces nos regresamos y decidimos estar refugiados. Y le comenzamos a decir a Edward de que Oliver nos estaba siguiendo y había llegado a la fábrica. Pero Edward me dice que también algo le pasó a Doc. Y nos contó de qué le pasó a Doc. Nos dijeron de que Doc fue asesinado por Oliver, arrancándole sus ojos y apuñalándolo. Entonces le dije que si tiene que haber otra locomotora. Y fue que Edward me dice que solo queda una locomotora que todavía sigue vivo y es Henry, cual nos dijo de que Henry está vivo y tiene como una especie de escudo en su parachoques que le sirvió como escudo para la radiación. Entonces decidimos ir a rodar por el camino, pero en el camino no, y esperen, Edward nos dijo de que Henry todavía está vivo y nos dijo de que deberíamos ir a buscarlo lo más pronto posible. Entonces decidimos ir a buscar a Henry para llevarlo a la estación de Titmouse. Pero en el camino no escuchamos algo. Y yo sabía de que ese era Oliver, cual nos asomamos y vimos a Oliver que estaba rondando y al parecer nos estaba buscando. Entonces le dije a Poppy de que hay que ir a buscar a Henry lo más rápido posible. Un minuto después, ya había pasado un minuto y no encontramos a Henry. Entonces Poppy, muy asustado, me dice de que si Oliver asesinó a Henry. De mi mente pensaba que si Oliver lo había asesinado. Decidimos volver a la estación de Titmouse para decirle que no encontramos a Henry. Pero cuando estábamos por irnos, escuchamos algo. ¿Cuál? Pude reconocer ese silbido. Era Henry. ¿Cuál? Volteo y veo que Henry todavía estaba vivo y vimos de que Edward tenía razón. Le habían puesto maderas como un tipo de escudo que le protegía de la radiación. Entonces le dijimos a Henry que viniera con nosotros, ya que ahí está el resto de los demás. Y le dijimos de que también Thomas está vivo, pero no le gustará verlo. Henry, confundido, nos dijo de que lo llevaran a la estación Titmouse. Entonces lo llevamos a la estación Titmouse. Pero en el camino escuchamos algo. ¿Cuál? Era Oliver, que al parecer nos estaba buscando y rápidamente nos fuimos a la estación Titmouse. 10 horas después, logramos llegar a la estación de Titmouse y Edward pudo ver a Henry, pero cuando voltea a ver a Thomas, lo ve con una cara de asustado al ver que Thomas había mutado. Y le dijimos a Henry de que Thomas todavía es consciente. Debido a que, además, aparte de que la radiación lo había mutado,
él todavía era consciente de lo que era. Henry, sorprendido, va hacia el cobertizo de Titmouse y mientras estaba descansando con los demás, Henry nos contó de cómo es que logró sobrevivir teniendo esa cosa como escudo. Nos contó de que después de llevar el pez volador, escuchó la alarma de la explosión de la planta nuclear, pero rápidamente de su maquinista y fogonero le pusieron a Henry esa madera que le sirvió como escudo para impedir que se contaminara de la radiación. Y fue que también bien se quedó ahí y nos dijo de que la última vez vio a Edward que todavía estaba vivo, pero en el amanecer se fue a la estación Titmouse porque le llamó la curiosidad de saber si había alguien más. Entonces, Oogie Boogie nos dice de que deberíamos intentar buscar a alguien más. Y Thomas, muy asustado, nos dijo de una forma alterada: mis vagones están todavía están vivos. En eso en eso pude reconocer a qué vagones se refería Thomas, y eran sus vagones de pasajeros Annie y Clarabel, y que Percy los tenía, y que también tenía a Scrusy. Entonces le dijimos a Sir Topham Hatt que deberíamos ir a buscar a Annie y Clarabel y a Scrusy para salvarlos de Oliver. Sir Topham Hatt aceptó y nos dejó que buscáramos a Annie y Clarabel. Entonces fuimos lo más rápido posible a buscar a Annie, Clarabel, Scrusy y a Percy. Sí, y tenías dudas si Percy todavía estaba vivo, o a pesar de que le arrancó su mandíbula. 20 minutos después, llegamos a donde Percy se descarriló y vimos que todavía estaba ahí. Pero cuando nos acercamos, vimos que Oliver le había arrancado la mandíbula de Percy, pero todavía estaba vivo. Pues teníamos que llevarlo. Pero teníamos que llevar a Annie y Clarabel y dejaríamos solo a Percy por si volviéramos a buscarlo. Entonces enganchamos a Scrusy y fuimos en reversa. Pero mientras vimos que Annie miraba cómo nos íbamos alejando, dejando a el pobre de Percy. En lo que íbamos en reversa, Oogie Boogie nos dijo de qué había pasado y por qué Percy todavía estaba vivo, a pesar de que Oliver le había arrancado su mandíbula. Nos dijo de que Percy fue a buscar a Annie y Clarabel y fue a rodar para intentar llegar, pero hasta que Scrusy gritó del susto al ver a Oliver que se dirigía hacia él, Percy comenzó a avanzar lo más rápido posible para alejarse de Oliver, pero este se descarriló y lastimándose y el resto ya lo sabemos. Y tenía duda de qué le pasó a Gordon, pero hasta que escuchamos algo y no parecía Oliver. Entonces nos asomamos y vimos que a lo lejos venía Gordon, pero vimos que algo le pasó a Gordon. Vimos que sus ojos habían desaparecido y su boca también, y vimos que estaban unidos a hilos de carne, y mientras gritaba y iba demasiado rápido y seguirá así hasta que se le termine el vapor y el carbón. Pero Oogie Boogie nos dice que no tiene idea exactamente de qué le pasó a Gordon, si también ha mutado. Y nos dijo de que después de que Oliver que fue a atrapar a Gordon, dejó al pobre a Percy tirado, y mientras comenzó a recordar todos los tiempos que había pasado desde aquella vez en que Sir Topham Hatt lo encontró
justo en un cobertizo donde había más locomotoras y de sus aventuras y de la vez de que le lanzó ese humo de su caja de arena a Henry y riéndose de él y decidimos llegar lo más rápido posible. Un minuto después, bueno, una hora, llegamos a la estación de Titmouse y le dijimos a Sir Topham y Annie y Clarabel al ver a Thomas que estaba mutado. Estas gritaron del pánico, pero Henry las tranquiliza y diciéndole que Thomas todavía es consciente de lo que era. Annie y Clarabel y Scrusy se tranquilizaron y las dejamos junto con Thomas. Y mientras estábamos descansando, algo en mi cabeza tenía algo y decidíamos pensar algo y fue que se me ocurrió una cosa y es que tendríamos que intentar averiguar cómo matar a Oliver, ya que parecía ser inmortal. Entonces Sir Topham Hatt nos dijo de que también lo pensó de cómo deshacerse de Oliver, pero hasta que recordamos que faltaba alguien más y vimos que Edward nos dice que también, que si no mal se acordaba él, había otro, pero era un tren diésel, por lo cual yo sabía que se trataba de diésel y fuimos a buscar lo más rápido posible. Y mientras rondábamos por los pasillos, es decir, por las vías en búsqueda de diésel, escuchamos a Oliver. Entonces nos asomamos y vimos que ahí estaba Oliver persiguiendo a Diesel para destruirlo y matarlo. Yo le grité a Diesel que avanzara lo más rápido posible, pero por mi descuido lo hice que llamara la atención de Oliver, quien al verme fue contra mí. Pero decidimos ir lo más rápido posible e intentar evitar que Oliver nos atrapara, dándole tiempo a Diesel para escapar. Y mientras escapábamos, vimos que Oliver se retiró mientras este gritaba. Cual logramos perderlo de vista y Diesel aparece frente de nosotros. Entonces nos dice que vayamos a la estación Titmouse lo más que podamos. Entonces comenzamos a ir lo más rápido posible. Una hora después, ya teníamos preparado el plan, pero Oogie Boogie estaba preocupado por algo. Entonces le preguntamos a Oogie Boogie de qué estaba preocupado y nos dice de que olvidamos a algo y le dije de a quién y nos dijo a Kissy Missy. Entonces me quedé pensando y luego me espanté demasiado ya que olvidamos a Kissy Missy, ya que se había quedado en la fábrica y nos dijo de que hay que volver a por ella, volver por Kissy Missy para rescatarla antes de que Oliver la matara. Entonces Poppy y yo nos subimos al tren, pero por desgracia el tren deja de funcionar y al parecer la batería se le había terminado. Cual no teníamos idea exactamente de cómo ir a la fábrica por Kissy Missy, hasta que decidimos optar por ir en Edward. Entonces nos subimos y fuimos a buscar a Kissy Missy en la fábrica. 35 minutos después volvimos a la fábrica y no lo podía creerlo. La fábrica ahora estaba hecha un desastre. Edward nos dice de que cómo es que Oliver llegó a la fábrica y no tenía idea exactamente de qué había pasado. Pero hasta que escuchamos algo.
cual pude reconocer ese ruido. Era Oliver, y al asomarnos vimos que ahí estaba Oliver, y vimos que tenía acorralada a Kissy Missy a punto de devorársela. Entonces fue que agarré el cuchillo con el que ayudé a Poppy, y fue que se lo lancé a Oliver, y este gritó. Y Kissy Missy corrió hacia Edward y se subió. Y comenzamos a ir lo más rápido posible para escapar de Oliver. 20 minutos después, logramos llegar a Sodor y logramos perder a Edward. Pero hasta que volvimos a ver a Gordon. Cual estaba muy confundido, porque no tenía idea exactamente de cómo podemos hacer que Gordon dejara de ir rápido, porque si lo hacía terminaría descarrilándose y matándose, pero no teníamos una idea de qué hacer, así que nos fuimos lo más rápido posible, pero hasta que escuchamos a Oliver. Entonces fue que decidimos ir con mucho cuidado para que Oliver no nos matara. Hemos logrado llegar a la estación de Titmouse y vimos que todos estaban reunidos, y decidimos idear un plan de cómo podemos vencer a Oliver y acabar con esta pesadilla. Pero Mommy Longlegs no tenía idea exactamente de cómo vencer a Oliver si era demasiado peligroso. Y le preguntamos a Kissy Missy de qué había pasado. Kissy Missy nos dice que al enterarse de que escaparon antes de que la bestia Oliver nos matara, llamó la atención de la bestia por accidente, y este corrió lo más rápido posible y se escondió para asegurarse que la bestia no lo matara. Y fue que nos tranquilizamos y teníamos que idear un plan para detener a Oliver, pero no teníamos idea exactamente hasta que llega Sir Topham Hatt y nos dice que el tren se está cargando para continuar, y no teníamos idea exactamente de qué hacer, pero hasta que escucho algo.